Bueno, pues estamos con el doctor José Juan Barrientos, especialista en medicina materno-fetal. Bueno, doctor, pues vamos empezando. ¿Y qué es el diagnóstico prenatal? Mira, el diagnóstico prenatal es una área relativamente nueva y no de la obstetricia. Y es que conforme han avanzado los años, han avanzado los métodos de vigilancia y de detección de problemas. Antes era relativamente sencillo o fácil, o quizá no se lograba ver, y entonces el control prenatal, la vigilancia de un embarazo, pues consistía en citar a la mamá mes a mes, checar presión, checar peso, ver qué molestias tenía, pedir algunos estudios de laboratorio. Sigue siendo así, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es lo que se le puede ofrecer a la mamá respecto a su bebé. Ya podemos identificar problemas antes de que los bebés nazcan. Podemos identificar si los bebés tienen algún problema como síndrome de Down. Podemos identificar si el problema que tiene el bebé puede ser corregido antes de que nazca, porque esto mejoraría enormemente el pronóstico al nacer. Entonces, lo que ha definido o redefinido el control prenatal es el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal preciso y concreto permite a los papás y al médico tratante, es decir, al ginecólogo que vigila ese embarazo, tener toda la tranquilidad de que el bebé que viene en camino es un bebé sano, ¿no? Okay. Bueno, doctor, ¿y cualquier paciente es candidata? Definitivamente, todas las mujeres embarazadas son candidatas al diagnóstico prenatal. ¿Y en qué consisten esos estudios? La gran mayoría de estudios iniciamos con el ultrasonido. El ultrasonido es una herramienta imprescindible. Antes se utilizaba para saber si el bebé estaba vivo, si era niño o niña, y con las tecnologías modernas para ver la carita y por qué no tener un grato recuerdo, ¿no?, de eso. Sin embargo, sabemos que el ultrasonido ve más allá de simplemente el sexo y del tamaño del bebé y el peso. El ultrasonido nos permite identificar realmente la anatomía detallada de cada bebé, pero además de la anatomía detallada de cada bebé nos permite identificar si ese bebé parece ser un bebé que tenga Down. Es decir, una consulta muy común de una paciente que llega al ultrasonido es: doctor, mi bebé no se ve que tenga Down, y la mejor manera de hacerlo es haciendo estudios específicos de ultrasonido en momentos determinados del embarazo que nos permitirán identificar si el bebé se parece o no se parece a un bebé con Down. Uno busca similitudes, ya sea con la normalidad o similitudes con la anormalidad. Okay. ¿Qué diferencia hay entre control prenatal y en diagnóstico prenatal? Bueno, mucha gente llega a creer que el diagnóstico prenatal, que hacerse este tipo de estudios puede sustituir el control o la vigilancia prenatal que lleva con sus ginecólogos o con sus médicos tratantes, y la verdad es que no. El control prenatal es una serie de visitas periódicas al médico, donde se realizarán estudios de sangre, donde se evaluará el estado físico de la mamá, decía hace rato, pesarla, medir barriguita, a lo mejor checar síntomas, pedir estudios de laboratorio, controles de orina, etc. Pero el diagnóstico prenatal forma parte del control prenatal, es decir, va incluido. Es como si tú llevaras un carro al taller, ¿ya? Y entonces de repente alguien te dice que están haciendo un chequeo por computadora del sistema electrónico, y entonces uno pensaría que eso ya sustituye la visita obligada al taller cada 15,000 kilómetros. Definitivamente que no, porque sigue teniendo llantas y sigue teniendo un montón de cosas que deben de checarse. Es igual acá. El diagnóstico prenatal, lo único por quien únicamente ve o por quien mayormente ve es por el bebé. Es algo interesante que debo mencionar ahora, es que uno puede perfilar a la paciente. Los estudios que se realizan en momentos muy determinados del embarazo nos permiten conocer el riesgo de la mamá de tener preeclampsia, de tener parto prematuro, de tener aborto, de tener diabetes, de tener síndrome de Down del bebé. Es decir, es como si uno sacara una bolita de cristal, la frotara y viera entonces cómo le va a ir a esa paciente. Exacto, cómo le va a ir en el futuro. No esperarte hasta que termine el embarazo o hasta que llegue estas últimas semanas. Tú te puedes dar cuenta desde antes de que un problema se avecina y puedes evitarlo. Ok, perfecto. ¿Y en qué momento se puede hacer este diagnóstico? Hay momentos críticos o hay momentos especiales. La semana 11 a 14, cuando el embrión mide entre 45 y 84 milímetros más o menos de cabeza a pompis, llamamos longitud craneocaudal, la longitud de la cabeza, las nalguitas, es cuando mejor se pueden obtener estos riesgos. Una paciente que acude a un primer trimestre, así llamamos,
Se evalúan varios aspectos muy clave, se hacen tomas muy específicas, se sacan cortes muy específicos, deben de cumplir ciertos criterios, y en esas imágenes se miden algunas tomas, le llamamos marcadores, ¿no? Se miden esos signos o esos rasgos que pueden hacer que un bebé salga con mayor o menor riesgo para Down o para otro problema cromosómico. Se miden arterias, se miden varias cosas que nos pueden mover los riesgos. Entonces es la semana 11-14. El segundo momento crítico es la semana 20-24. La semana 20-24 tiene como objetivo definir la anatomía del bebé, es decir, es como un escaneo, ¿sabes? Como si lo pasaras en un escáner y vieras desde la cabeza hasta los dedos gordos del pie. Y la idea es ver ojos, boca, nariz, corazón, pulmones, hígado, riñones, estómago, todo, y hasta llegar a contar los dedos de los pies y ver si no están sobrepuestos, es decir, realmente escaneas un bebé. Entonces son esos dos momentos. De lo que de ahí salga, se pueden programar, si es que llega a ser necesario, estudios subsecuentes. La gran mayoría de las pacientes, con esos dos estudios es más que suficiente para poder dar un diagnóstico de buena salud fetal. Ok. ¿Y se puede detectar cualquier tipo de problema? Sí, bueno, sí y no. El estudio es muy útil para problemas anatómicos. Es decir, tú puedes ver la anatomía de un feto y tú puedes ver, evidentemente, que el corazón está a la izquierda o está a la derecha. Entonces lo físico. Hay muchas pacientes que acuden al consultorio y que nos dicen: doctor, ¿usted me puede decir si mi bebé va a nacer con retraso mental? Bueno, es que esa pregunta es tanto como preguntar si el niño va a ser ingeniero o médico. Es decir, el alcance del estudio está limitado. Decir que un estudio sale normal no significa que el bebé no tiene y no tendrá absolutamente ningún problema. No tendrá problemas anatómicos y podremos calcular los riesgos para síndrome de Down. Jamás diremos que garantizamos que el bebé nacerá totalmente sano. Hay problemas que desafortunadamente el ultrasonido no logra detectar. Pero bueno, esos problemas afortunadamente son muy poco frecuentes y tienen otros factores de riesgo, ¿no? El diagnóstico prenatal está cambiando y está cambiando la forma de ver el control prenatal. Antes la mujer tenía que resignarse a que el bebé nacía con un problema y pues ya nos tocó cargar con esta cruz y pues ni modo. Y es muy lamentable ver cómo los papás se dan cuenta que un bebé viene con problemas y tienen que manejarlo como se pueda manejar al nacer, ¿sabes? Es decir, la ilusión de esperar un niño o una niña, la ilusión del embarazo, y al nacer y a los pocos días o a las pocas horas o a los pocos minutos enterarte que el bebé está severamente dañado y que requerirá un proceso largo de a lo mejor cirugías, tratamientos para corregir un problema, es realmente doloroso. Los papás, yo lo he visto y es muy lamentable ver esas situaciones. Pudiéndolo prevenir. Claro. El diagnóstico prenatal te permite identificar un problema y lo mejor aún es que ya estamos en el siglo XXI. Y no tenemos que ir a Europa, no tenemos que ir a Miami, no tenemos que ir a Japón a recibir tratamiento. En nuestro país ya hay centros de cirugía fetal. No abundan, pero sí estamos muy cerca de ellos. En Querétaro probablemente esté el centro donde mayor cirugía fetal se esté haciendo. Y lo único que se necesita es contar con un diagnóstico correcto, con un estudio preciso, con un pronóstico bien identificado, pero sobre todo seleccionar bien al bebé que es candidato a recibir tratamientos como cirugía fetal. Y es posible operar fetos allá adentro. Y el bebé que iba a nacer y que estaba destinado quizá a morir o a una larga e interminable serie de cirugías y tratamientos, ese bebé ya es candidato a recibir tratamiento in útero dentro del vientre de su mamá, y al nacer nacerá como cualquier otro niño. Claro, se evitan hasta más gastos. Es impresionante, o sea, de verdad es dramático. Las familias que tienen bebés que han sido tratados no lo pueden creer. O sea, cuando tienen a sus bebés en sus manos, no pueden creer que es el bebé que otras familias tienen internado con múltiples cirugías. Claro, no todos los fetos se benefician de este manejo. Oye, pero el que lo logra hacer es grandísimo, o sea, es enorme. El embarazo es una etapa padrísima. Creo que
todos hemos estado embarazados en sentido figurado, es decir, con nuestras esposas, hemos estado ahí. Y la verdad es que es un momento que hay que gozar. El embarazo no es para preocuparse, el embarazo es para gozarlo, Sí, claro. para disfrutarlo, y creo que vale la pena hacer un poco de conciencia en esto y de considerar fuertemente esta opción. Perfecto, doctor. Pues bueno, le agradecemos muchísimo, ha sido un tema muy interesante. Gracias a ustedes y esperamos que sea de utilidad toda esta información. Y bueno, los invitamos a que entren a undoctorparati.com, conozcan un poco más de lo que hacemos, sepan dónde estamos y nos dejen sus dudas, sus sugerencias, comentarios. Con gusto las contestaremos. Muchas gracias. Un doctor para ti.